Buenas tardes, estimadas maestras, estimados maestros. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente en un lunes más de aprendizaje. Sean todos bienvenidos. A nombre de la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Básica del Club Educadores por la Excelencia, Suma por la Educación y Educación con Rumbo, pues les damos nuevamente la bienvenida dentro de este marco de acciones del Sistema de Asesoría y Acompañamiento al Aprendizaje a Distancia a las maestras y maestros de las escuelas de educación básica. El día de hoy nos acompaña nuestro estimado maestro Jorge Barrón Martínez, otro de nuestros magníficos aliados en Clubepe, con el tema de estrategias centradas en el cerebro. El lunes pasado ya hablábamos de la importancia de que los maestros favoreciéramos que los cerebros de nuestros alumnos produzcan esas sustancias que favorecen las conexiones neuronales. Bueno, pues el día de hoy Jorge nos viene a platicar precisamente algunas estrategias que pueden favorecer esa acción. Así que quiero darle la bienvenida a Jorge. Buenas tardes, Jorge. Te estamos esperando. ¿Cómo estás, Jorge? Es un gusto verte, tocayo. Y bien, bueno, también, pues muy a gusto con ustedes. Ya estamos nuevamente. Y antes de que se me olvide, quiero agradecer a todos los maestros y maestras por sus comentarios de la semana pasada, del webinar en el que estuvimos juntos con Logo Educando. De verdad, como decimos los maestros, si no fuera por esos reconocimientos y por los días de quincena, no estaríamos aquí, ¿verdad? Por tanto tiempo. Así que mil gracias, maestros. Un abrazo a todos los que comentaron. Y bueno, ahora me toca hablarles de nuestro experto de hoy. Digo, ya agradecí. Ahora sí quiero hablarles de Jorge, del maestro Jorge Barrón Martínez. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con estudios de maestría en innovación educativa y profesionalización docente en la Universidad del Tepeyac. Tiene nada más y nada menos 36 años en el ámbito educativo. Es autor de los libros Educando a Jacob, Yo Eduqué a Jacob, Estrategias de Aprendizaje Conceptual de Alto Impacto y Estrategias Centradas en el Estudiante. Ha sido galardonado con el reconocimiento a la labor docente Emma Godoy, una maestra que ha estado con nosotros todos los días como, no es cierto, perdón, esto ya no es del discurso, ¿sí? Entonces, galardonado con el reconocimiento a la labor docente Emma Godoy. Entre otras muchas cosas, un excelente formador de docentes, de niños, de jóvenes y un gran aliado de Clubepe, por lo cual Clubepe te agradece, Jorge, que estés con nosotros esta tarde y pues a todos los maestros igual. Jorge, seas bienvenido, el micrófono es todo tuyo. Adelante. Gracias, Gina. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla de una buena vez para poder comenzar nuestra sesión. Pues, maestros, maestras, pues un gusto. La verdad es que sí, nacimos para esto, para compartir, decía hace un momento Gina, con maestros, con alumnos, con directivos, con padres de familia. Ya 36 años en el ámbito educativo, aprendiendo sobre todo estos temas que de pronto consideramos que ya dominamos y cada vez aprendemos algo nuevo, ¿no? Sobre todo bajo estas circunstancias, pues estamos aprendiendo muchísimo. Lo acabo de comentar hace un momento que cuando pensábamos que ya dominábamos todos los ambientes de enseñanza y aprendizaje, bueno, de pronto estamos en esta situación que pues ya conocemos todos. Y bueno, hoy me corresponde hablar de ese tema muy atractivo, ¿no? Estrategias didácticas centradas en el cerebro. Y
pues no soy neurólogo, no estoy metido en el ámbito de la neurociencia, pero desde que comencé a leer sobre este tema de neurociencia, créanme que poco a poco me he sentido envuelto por todo lo que nos puede aportar esta ciencia tan importante y cómo a raíz de la pedagogía y de la psicología ha nacido la neurodidáctica. Y hoy quiero compartirles, maestros, maestras, una serie de estrategias que considero fundamentales en este tema de dirigirlo hacia el cerebro. Y encontré esta frase que dice: educar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin haber visto una mano. Leslie Hare dice esto respecto al tema precisamente de la neurociencia, ¿no? Y cómo ahora pues debemos estar pensando, sobre todo en esta situación de confinamiento, en nuestros estudiantes, en nuestros niños, en nuestras niñas. Y bueno, este libro que aparece aquí en la pantalla es el cuarto libro que publiqué, Estrategias Didácticas Centradas en el Estudiante. Pues hace 4 años lo publiqué con la idea de fortalecer el trabajo de un grupo de catedráticos en la Universidad de Guadalajara, y después se convirtió pues en un libro que para muchos ha sido de gran utilidad y hoy embona perfectamente con el tema que vamos a trabajar. Y pues bien, le agradezco mucho a mi amiga Gina el que nos haya presentado. Les digo que ya son 36 años en el ámbito de la docencia. Publicamos estos 4 libros. Este primero que es Mi hijo mayor, Educando a Jacob. Un libro que también lo escribí con el afán de desahogar todas mis ansiedades, mi desesperación y un poco de estrés, y se convirtió de pronto en un libro que varios maestros en el país me han hecho favor de leerlo, y que va también encaminado a esa parte de entender mucho las emociones y los sentimientos de nuestros niños. Y bueno, pues maestros, maestras, quiero comenzar con este video que me llamó mucho la atención. Es un video que dura aproximadamente 2 o 3 minutos y enseguida vamos a comenzar nuestra sesión de estrategias didácticas centradas en el cerebro. Los invito a que lo vean. No requiere realmente mucho sonido, pero que lo vean, por favor. Entonces, adelante.
Bueno, maestros, pues yo creo que la imagen dice mucho, ¿no? Y tendríamos tal vez toda una sesión o más para poder hablar sobre todo lo que nos proyecta este video. Pero sobre todo me pregunto cuándo perdimos el color, cuándo perdimos ese gusto por aprender. ¿En qué momento las cosas ya no eran tan fáciles de asimilar? En un libro de este autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry, dice en una parte del libro de La Ciudadela: por esto hice venir a los educadores y les dije, no estáis encargados de matar al hombre en los pequeños, ni de transformarlos en hormigas para la vida en el hormiguero. No los colmaréis de fórmulas vacías, sino de imágenes cargadas de estructuras. No los llenaréis de conocimientos muertos, sino que les forjaréis un estilo para que puedan asir. No juzgaréis de sus aptitudes por su aparente facilidad tal o cual sentido, porque quien va más lejos y logra mayor éxito es el que más ha trabajado en contra de sí mismo. En primer lugar, pues, tendréis en cuenta el amor. En un libro de Begoña Ibarrola, que habla precisamente del aprendizaje emocionante, dice que primero que nada debemos entender mucho la parte emocional de nuestros niños, entender sus sentimientos y en automático se va a dar el aprendizaje. Hace un momento yo les comentaba de este tema fascinante de la neurociencia, ¿no? De todo lo que implica el funcionamiento del cerebro. Es algo realmente maravilloso, ¿no? El que nos hablen de cómo funciona, cómo se estructura, cómo las conexiones neuronales dependen mucho de todo lo que aprende uno, de lo que ve uno, de lo que siente uno, de lo que le emociona. En una parte de este tema de neurodidáctica, que le digo es producto de esa aleación entre la neurociencia, la pedagogía y la psicología. Hay una frase que me llama mucho la atención, que está aquí, se las comparto. Cada cerebro es único. Esto hace la diversidad individual, a la cual debe responder la educación, atendiendo a las experiencias que cada persona ha tenido durante su desarrollo. Si ustedes en ese momento recuerdan qué contenido temático, qué materia les costó más trabajo, debemos recordar por qué nos costó más trabajo o por qué la aborrecíamos. Yo recuerdo muy bien que mi maestra de matemáticas nos dejaba varias ecuaciones y operaciones algebraicas que yo no entendía y solamente le resolvía porque pues así no lo pedía, pero yo no sabía dónde estaba la aplicabilidad. Hasta que pues encontré a un excelente maestro que me dijo, mira, aquí se aplica. Pero en ese momento yo de verdad lo hacía porque no me quedaba de otra. No me era para mí placentero estar resolviendo operaciones algebraicas. Definitivamente, maestros, maestras, hoy en día lo más importante pues es provocar, decía hace un momento la maestra Gina acertadamente, ¿no? Placer, emociones, tener a nuestros niños en un estado de alerta, provocar en ellos un poco de calma, de paciencia, de control, sobre todo en ese momento, de adaptabilidad, de humor. Es interesante provocar en ellos la capacidad para retener, para almacenar, para recuperar información. Gran parte de esto hoy lo voy a compartir con ustedes. Mantener la atención, aprender, socializar, impulsar esa parte de la sensibilidad, sobre todo, reitero, en este momento donde se necesita una conciencia social. Y créeme que cuando ustedes y yo trabajamos en equipo, cuando hacemos trabajar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros estudiantes en equipo, estás trabajando esa parte de la sensibilidad, la conciencia social, el trabajar para el otro, impulsar el relajarse, el memorizar, que es importante, definitivamente, reaccionar ante situaciones de estrés, para que siempre mantengan un estado de alerta, como ahorita tú y yo, ¿no? Todo esto, pues, sí es un trabajo de los maestros. Tenemos que buscar estrategias, tenemos que buscar ejercicios, actividades que fomenten esto. Pero ¿qué creen?
el cuerpo es tan maravilloso, el cerebro es tan ilustre, que de eso se encargan los famosos neurotransmisores. O sea, el cuerpo mismo se encarga de producir dopamina, adrenalina, oxitocina, endorfinas, que esto que acabo de compartirles lo hacen, pero también requiere de un profesional de la educación que mediante ciertos ejercicios, mediante ciertas actividades, con un video, un canto, un ejercicio, impulse esta serie de reacciones cerebrales, esta serie de conexiones cerebrales. Algo que me encantó de una amiga maestra, Laura Fuentes, que cuando habla de este tema, ella habla de neuroplasticidad, ¿no? Esa capacidad que tiene el cerebro para adaptarse a las sensaciones, a las conexiones, a la información que tú proporcionas, pero depende mucho de qué le ofrezcas. Antier más hablaba con unos compañeros maestros en un curso que están tomando conmigo sobre neurodidáctica y les comentaba, ¿no? Hay que mantener ese nivel de emoción, de atención, de conexión, de interacción, para que no desfallezca. Y además les digo, maestros, maestras, el tiempo en línea es muy caro, así es que hay que aprovechar cada minuto, cada segundo, pero sobre todo tener a nuestros chicos totalmente conectados con nosotros. Si queremos que se extienda esa gran red de conexiones cerebrales, pues obviamente queremos que los niños lean, que sueñen, que se emocionen, que debatan, que nos compartan experiencias. Hay que hacerlos que hablen ahora, ¿no? Que en las sesiones que tenemos, los que tenemos suerte, ¿verdad? De llevar a cabo nuestras clases en línea, pues que se puedan conectar, hablando, que se expresen, que nos digan qué sienten. Ellos son los que tienen que trabajar. Nosotros solamente tenemos que ir moderando cada actividad, irlos llevando de la mano, pero ellos son quienes tienen que trabajar, ¿sí? Y esto requiere un maestro, un profesional de la educación, una maestra que mueva esas actividades, esas estrategias, lo que llamo metodología. Y en ese momento, maestros, maestras, es una situación que es emergente, ¿no? Seguramente ustedes y yo hemos tenido la gran oportunidad de contar con el manejo de algunas aplicaciones que están en línea y son una maravilla. Y es también extraordinario que tengamos la posibilidad de jugar con ellos, porque algo que debe caracterizar a nuestras sesiones es esa parte lúdica en el aprendizaje, ¿no? El juego, que mantiene siempre la emoción, mantiene siempre la atención, los mantiene alerta a nuestros niños. Tenemos que involucrarlos en retos, ¿no? Definitivamente, como dice esta autora que les menciono, Begoña Ibarrola, en su libro de Aprendizaje Emocionante, trabajar la emoción, eso es importante. El sentimiento y al final que se dé en automático el aprendizaje. Y recomendaciones, maestros, muy sencillas, muy fáciles que tenemos. Para mí la más importante es que nuestros chicos ahora tienen que expresarse, tienen que estar involucrados en lo que tú les estás proporcionando, ¿no? Como tarea, como ejercicio, ya sea en línea, a distancia o de manera virtual. Recomendaciones muy sencillas. Maestro, despierta la curiosidad. ¿Qué hay? ¿Qué vas a encontrar cuando de pronto vemos alguna imagen, algún video, leemos alguna historia? El mantener esa capacidad de esos niños por saber qué va a suceder es extraordinario. He escuchado en varias ocasiones que decimos que ahora es más fácil que nuestros niños nos sorprendan a nosotros que nosotros a ellos. Pues ahora tenemos que irnos del otro lado, maestro, y sorprenderlos a ellos. Definitivamente, en ese momento es fundamental trabajar la inteligencia emocional. Que ellos entiendan sus emociones, que entiendan las de los otros, que sean capaces de interactuar con nosotros y sobre todo entenderlos y escucharlos. Y se maneja mucho la parte de la empatía. En estos momentos es importante trabajar esa inteligencia emocional.
crear espacios para reflexión. Es una pregunta. Por ahí un autor decía, estrésalos cognitivamente, que piensen, que analicen, que sinteticen, que expresen. Estimula la imaginación. En el video que veíamos hace un momento, es fundamental que hoy nuestros niños no solamente tengan la capacidad de resolver una situación problemática, sino que además lo hagan de forma innovadora. Estimular la imaginación, estimular la creatividad. ¿Por qué tiene que hacerlo como yo quiero que se haga? Básico, que las actividades que tú les ofrezcas a tus niños dejen de ser esos cuadernos llenos de tareas y de actividades, maestros. Me da hasta escalofrío, porque lo he visto en varios niños con cuadernos llenos de ejercicios, llenos de operaciones algebraicas, llenos de, o sea, de planas, de letras, de oraciones simples. No lo puedo entender. Cuando tú ofrezcas una actividad o un ejercicio que incluya lógica, números, palabras, colores, sonidos, movimientos, imágenes, propon situaciones novedosas. Las estrategias que en un momento más te voy a compartir buscan precisamente eso. Eso es realmente estar pensando en estrategias didácticas centradas en el cerebro, centradas en el estudiante, en él. Identifica qué siente, qué comió, qué le gusta hacer. Hay un ejercicio que regularmente comparto con los maestros cuando hablo de este curso de aprendizaje centrado en el alumno, que es un curso que está ahí en la plataforma de Club EPE. En este curso hablamos precisamente de la importancia de conocer a mis alumnos. Y les digo, hagan 4 preguntas básicamente. Número 1, ¿quién eres? Dime quién eres. Y que se expresen. Algunos niños pondrán una cara de sorpresa, ¿no? Cuando les hacen esa pregunta. ¿Cómo que quién soy, maestro? Usted me conoce, ¿no? Quiero que me digas quién eres. ¿Quién es Juan? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Laura? ¿Quién es Angélica? ¿Quién es? Por otra parte, ¿qué te gustaría aprender de lo que vamos a ver durante este semestre, durante este ciclo escolar? Otra pregunta, ¿qué te gusta de la escuela? Y en la última pregunta, ¿cómo te visualizas dentro de 1 año, dentro de 2 años? Dependiendo de la edad, uno le puede hacer esta pregunta a los niños. Es importante que tú, que yo conozcamos a nuestros niños. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus necesidades? Y a partir de ello, ir creando ese ambiente propicio para el aprendizaje. Ir diseñando ciertas técnicas, ciertas estrategias, ciertos ejercicios encaminados solamente a él, a ella, ¿no? Que exploren, que busquen, pero tú y yo tenemos que propiciar esta parte fundamental, que busquen información, sí, que se equivoquen, dice Gregorio Luri en un libro que se llama Pedagogía del Sentido Común. Los niños cometen errores, sí, pues básate en el error para que ellos aprendan de manera más consistente, más contundente. La errología le llama a él. Y sí, los niños a gritos nos están diciendo, emocióname, luego aprendo. Es importante. ¿Cómo logras conectarlo contigo? Yo no veo a un niño sentado mucho tiempo frente a una pantalla. Yo lo veo inquieto, quiere moverse, quiere brincar, quiere recortar, quiere hacer miles de cosas. Pero eso depende de ti, depende de mí. ¿Cómo lo induces? ¿Cómo lo provocas? Emocióname, luego aprendo, ¿no? Cuando leo a Frida Díaz Barriga, cuando leo de pronto a Carl Rogers, que habla sobre el aprendizaje centrado en el estudiante, hoy se habla de las nuevas pedagogías, hablan de esa práctica educativa auténtica, en donde nuestros niños aprenden temas, contenidos de relevancia cultural, que realmente cambie su situación, su contexto, que impacte, hace
unos días hablaba con unos maestros que les decía, están tomando un curso de neurodidáctica, y les decía, maestros, que su práctica, su estrategia didáctica, no solamente se quede en el aula virtual o en el salón de clase, que trascienda, que impacte, no solamente la familia, sino tal vez en la comunidad. La idea no es que los niños se queden con el conocimiento en las manos o en el cuaderno, que se quede en una calificación, ¿no? Que trascienda, que realmente esté en ellos causando una relación entre lo que aprende y lo que en el contexto social se está viviendo. Definitivamente hoy se requiere que nuestros niños compartan con otros su punto de vista, que valoren el punto de vista de la otra persona, que lleguen a conclusiones, que analicen de forma colaborativa la información. Dice Frida Díaz Barriga en este libro de Enseñanza Situada que se lleva a cabo en el contexto, en una situación real, ¿sí? En una situación contextual. Si lo que tú le estás enseñando a tus niños no tiene impacto social, no se aplica, de verdad no sirve de nada. No es para ellos ni trascendente ni impactante. Los estudiantes, acuérdate, se enfrentan, sobre todo hoy, a situaciones muy complicadas, a situaciones que solamente los expertos pueden solucionar. Tenemos que hacer expertos a nuestros niños. Ya John Dewey hablaba de ese aprendizaje experiencial. Aprovecha la experiencia que tienen. Hoy tienen mucho que decirnos y te vas a sorprender cuando ellos son capaces de solucionar una situación problemática. Pero tenemos que darles las herramientas para que lo hagan. Esa práctica educativa auténtica, pues les decía hace un momento, fomenta la reflexión en la acción. O sea, no nada más es llevar a cabo una práctica, aplicar el conocimiento, ahora es ¿qué sucede? ¿Qué puede suceder? ¿Qué es necesario agregar a eso que tú desarrollaste? Y reitero, cuando hablamos de enseñanza situada, cuando hablamos de aprendizaje situado, es precisamente llevar a mis estudiantes a situaciones reales. Por ahí comienza, maestro, maestra. Dejemos de darles a nuestros niños ejercicios, actividades, situaciones totalmente hipotéticas, situaciones que no existen. Llevémoslo al ámbito de la aplicabilidad en un contexto real. Y precisamente lo que te voy a compartir a continuación son esas estrategias didácticas que llama César Coll de indagación. Hay un libro precioso de César Coll que se llama Personalización del aprendizaje escolar. Cuando lo leo, hace 3, 4 años, sentía que la realidad estaba muy cercana porque él hablaba de esos ambientes en los que en cualquier lugar se puede aprender. ¿Sí? Esa ecología, dice César Coll, la ecología del aprendizaje. En cualquier lugar, en cualquier momento puedes aprender. Ya no es necesario estar en un aula. Ya no es necesario que haya un maestro. Y nos hablaba de varias plataformas, de varias páginas en Internet en donde encuentras el conocimiento. Pero se requiere un maestro que le dé a nuestros niños herramientas necesarias para que ellos puedan analizar, puedan valorar, puedan aplicar el conocimiento. Ya no solamente es pararse frente a una computadora y tomar la información, transcribirla, después compartírsela al maestro. Ahora, cuando se habla de nuevas pedagogías, es qué haces con eso. Tienes que innovar, tienes que crear. Y eso, reitero, depende mucho del maestro que le dé esas herramientas necesarias. Y esas herramientas necesarias son esas estrategias didácticas, son esas técnicas de aprendizaje que deben dominar nuestros niños. Les pides un resumen, les pides un subrayado, les pides un organizador gráfico y resulta que nuestros niños pues no tienen así como muy claro cómo hacerlo, ¿no? Cómo trabajar un mapa conceptual, un mapa mental. Aplicaciones hay muchas y maravillosas. Pero yo siempre he recomendado que nuestros niños tienen que arrastrar el lápiz primero y después darle el diseño que ellos quieran. Pero tienen que aprender a reflexionar en la acción. Esa es la recomendación. Y bueno, seguramente ustedes están esperando, bueno, Jorge, a ver, dime qué estrategias, cuáles serán las buenas en para
centrarlas en el cerebro, ¿no? Para que logren esa atención, logren esa interacción, fortalezcan la memoria, sea un reto para ellos, se desarrollen las habilidades sociales. Bueno, seguramente ustedes ya las conocen. A ver, antes de compartirlas, quiero que ustedes me digan qué número sigue. Si alguien ya se la sabe, pues qué bueno, felicidades, pero si me dicen ahora qué número sigue, se los voy a agradecer. A ver si vía chat nos dicen qué número sigue y por qué. Seguramente algunos maestros ya me han escuchado y dicen, ya sé cuál es. Siempre el maestro Jorge lo aplica en las sesiones que hemos tenido. Y seguramente están ahorita haciendo algunas operaciones algebraicas y matemáticas. Están haciendo divisiones, ¿verdad? A ver cuál es. Siempre los maestros, hay una secuencia, dicen los maestros, ¿verdad? Bueno, pues sigue el número 201. Sí, aunque usted no lo crea, sigue el número 201. ¿Por qué? Pues porque todos los números comienzan con letra D. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 200, sigue 201. Un maestro maravilloso de matemáticas me dijo, te voy a demostrar que las matemáticas son fáciles. Las matemáticas son lógicas. Pero este ejercicio, maestros, maestras, además de moverles un poco de su lugar, la idea fundamental es también romper paradigmas. Tenemos que romper paradigmas. Esa es la idea fundamental. Sobre todo en este ámbito de la enseñanza, del aprendizaje, de esto que han llamado la nueva normalidad o la nueva modalidad, ¿no? De aprender, de enseñar. Maestros y maestras, 3 estrategias didácticas que yo llamo de indagación son extraordinarias para trabajarlas, para centrarlas en el cerebro, trabajarlas y centrarlas en el estudiante. Método de caso, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos. Estas 3 estrategias no son únicas, de ellas se pueden desprender otras. Sin embargo, se mueve con esas 3 estrategias didácticas otras que puedes trabajar. Y te lo quiero comprobar y te lo quiero compartir en este momento. Pero antes debes tomar muy en cuenta lo siguiente, maestro, maestra. Porque de pronto a todo le llamamos estrategia didáctica, maestros. De pronto decimos, sí, llevé a cabo una lluvia de ideas. Sí, les di un cuestionario a los niños, me lo contestaron y lo compartieron en una sesión en línea. No, yo les pedí que hicieran una maqueta y resulta que con esa maqueta mostraron lo que sabían. No. Una estrategia didáctica debe tener las siguientes características, maestros. Número 1, obviamente en este momento que estamos viviendo, debe hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora, tecnologías del aprendizaje y la comunicación. Háblese aulas virtuales, háblese una clase en línea, háblese de aplicaciones, de herramientas, recursos que encontramos en línea. Una estrategia didáctica debe propiciar la comunicación verbal y escrita. Que escriban los muchachos, que los niños, las niñas, que nos hablen, que nos digan qué fue lo que encontraron. Siempre estamos pensando, cuando diseñamos esa estrategia didáctica, en atender las necesidades y diversidad de expresiones. No todos los niños quieren escribir, lo quieren decir, otros lo quieren cantar, otros lo quieren dibujar, otros quieren elaborar organizadores gráficos. O sea, es una cosa impresionante. Una estrategia didáctica debe, como dije hace un momento, propiciar la reflexión sobre sus procesos de aprendizaje. ¿Cómo aprendo? ¿Cómo lo logré? ¿Qué fue lo que hice? Porque si queremos lograr la autonomía en el aprendizaje, necesitamos que ellos reflexionen sobre sus procesos. Que además, tú, maestro, debas utilizar
métodos de aprendizaje activos, que ellos busquen, que ellos reflexionen, que ellos organicen, jerarquicen información, conceptos básicos, que diseñen un infograma, que diseñen un mapa conceptual, un mapa mental. Debes, a pesar de esta situación que estamos viviendo, pues establecer pautas de comportamiento con esa estrategia didáctica. Por ahí alguien decía, son reglas de etiqueta en línea. Apaga tu micrófono, ten tu cámara encendida, obviamente cuando son pocos pequeños, pocos niños o niñas, sé respetuoso a la hora de llevar a cabo un debate, aunque sea en aula virtual. Sí, una estrategia marca pautas de comportamiento. Debes atender definitivamente, maestra, maestro, estilos de aprendizaje, intereses y expectativas de nuestros niños. César Cole hablaba precisamente de esto que es fundamental en la personalización del aprendizaje escolar. Hoy tus niños no quieren estar tanto tiempo frente a la pantalla, necesitan también otro tipo de actividades, ¿no? Que adivinen, que indaguen, que busquen, que relacionen, que infieran. Eso es atender los distintos estilos de aprendizaje. Hay niños que son kinestésicos, auditivos, otros son teóricos, otros son pragmáticos, otros son, bueno, hay una cuestión de veras interesante en ese tema. Y sobre todo, pues ahora los niños son más visuales definitivamente. Sí debe propiciar la estrategia didáctica activar conocimientos previos. Debes propiciar con esta estrategia didáctica la búsqueda y procesamiento de la información. He comentado en varias ocasiones que cuando diseñamos una situación didáctica, cuando diseñamos una situación neurodidáctica, como dice la maestra Laura Fuentes, sí es importante que ellos busquen información, que además la organicen, la clasifiquen y te la compartan, o la compartan con otros integrantes del grupo, del equipo. Pero esto debe propiciar la estrategia didáctica. Si la estrategia didáctica que tú estás aplicando tiene esas características y además es retadora y desafiante, se trabaja en equipo y se obtiene un producto al final de esa estrategia, estamos en buen camino, Y bueno, les comentaba una estrategia didáctica centrada en el cerebro por todas las características de las que hemos hablado, de cómo puedes lograr mediante esta estrategia la atención, la memoria, la organización, la clasificación, el que estén metidos es el método de caso. Y un método de caso no debe ser que les des un texto, que lo lean, que lo analicen y expresen su análisis respecto al tema, ¿no? Puede ser un video, puede ser una imagen. La idea fundamental en un método de caso, maestros, maestras, es pues tener una historia precisa y objetiva, información suficiente. Por eso yo decía, es muy importante que tú les pidas información sobre un tema, que les pidas que organicen y clasifiquen esa información y que la compartan con sus compañeros para que cuando tú les plantees o les ofrezcas un video o una imagen, tengan elementos para poder hacer ese análisis. No pueden llegar desarmados, ¿no? Y esa información que van recopilando, que van integrando, va a servir, reitero, de base para poder fundamentar su análisis, lo que ofrezcan al final de esa estrategia didáctica. Definitivamente tenemos que enseñar a nuestros niños a resolver problemas. Y una forma muy sencilla, muy fácil para poder hacerlo es precisamente planteándoles una pregunta. Lo que llamaban Gowin y Novak en su diagrama de V lo llamaban pregunta foco. Plantéles un cómo, un por qué, un para qué, para que propicies esa capacidad de desarrollar pensamiento crítico en tus niños, ¿no? Porque en el método de caso, como comentamos hace un momento en las características de la estrategia didáctica, nuestros niños, nuestras niñas también están desarrollando habilidades sociales. Y reitero, si tienen ellos la información suficiente, si ellos buscaron información sobre ese tema, sobre esa historia, sobre ese video, sobre esa imagen que tú les ofreciste, pues tendrán, reitero, la capacidad de argumentar y de sustentar
sus afirmaciones. En un método de caso, lo que se desarrolla, reitero, es el pensamiento crítico. Entonces, maestros, plantearles una situación, hazles 2 o 3 preguntas para que guíen la discusión y como producto que ellos ofrezcan un texto de análisis, ¿no? Esto parece como algo efímero, pero fíjate que no, maestro, maestra. Trabajar en equipo hoy es básico. Y sobre todo, te decía hace un momento, para desarrollar las habilidades sociales, los que tenemos la gran oportunidad para trabajar en línea, esto ayuda bastante. Cuando es a distancia, cuando tienen que ser, pues maestros, hoy se hacen grupos de WhatsApp, se hacen grupos en Messenger, se hacen grupos y ellos pueden trabajar sin un problema, una pequeña discusión a distancia, como lo hacemos en la plataforma Moodle. Se abre un debate en un foro y comienza uno ahí a dar opiniones o puntos de vista. Siempre es importante decirles, a ver, debe haber un coordinador, debe haber un moderador que es el valiente que establece los tiempos y tiene muy clara cuáles son esas preguntas guía que el maestro planteó para que se desarrolle la discusión. Es importante que haya un secretario que tome nota de la información relevante respecto al planteamiento de la situación que nos dio el maestro y después el ponente en un documento llamado texto de análisis lo exprese, ¿no? Esto es básico. Igual que método de caso, se trabaja el aprendizaje basado en problemas. Y decía hace un momento, de la estrategia método de caso, pueden hacer otras estrategias didácticas. Si yo le pido a los ponentes que ofrezcan el punto de vista del equipo y que después nos expresen si están a favor o en contra de lo que dice otro ponente y al final ofrecen una conclusión, estamos llevando a cabo un debate. Si solamente les pedimos a los ponentes que expresen lo que el equipo analizó en ese texto de análisis, es un simple panel de expertos o una simple exposición. Y les decía, las características del método de caso son las mismas del aprendizaje basado en problemas. Con la gran diferencia que en el aprendizaje basado en problemas, no solamente se requiere desarrollar esas habilidades que acabo de compartir con ustedes, ¿no? Que sean problemas vinculados con la vida real, ya lo comentamos cuando hablamos de la enseñanza situada, el aprendizaje situado, es multidisciplinar definitivamente, fomenta el aprendizaje activo, desarrolla habilidad. Todas esas características son las mismas del método de caso, con una gran diferencia. En el aprendizaje basado en problemas, no solamente te planteo una situación, sino además quiero que la resuelvas y que me digas con base en qué estás ofreciendo esa solución. Mi propuesta es esta, trabaja método de caso y después trabaja de ese caso que identifique un problema, trabaja el aprendizaje basado en problemas. Digo, me encantaría redundar y profundizar más sobre el tema, pero de verdad yo les invito a que tomen este curso que estamos difundiendo en Club EPE de aprendizaje centrado en el alumno, que habla de manera muy detallada cómo trabajar estas dos estrategias didácticas y sobre todo, maestros, irnos a pensar o a repensar que hoy tu papel como docente debe ser de moderador, de entrenador, el que apoya, el que respalda, el que supervisa, el que diseña, el que involucra a sus niños. Ya no puedes ser tú el que habla todo el tiempo como ahorita yo, Jorge Barrón, que está hable y hable y hable. No, aquí requiere que los alumnos intervengan, que opinen, que compartan información. Ellos son quienes tienen que ser constructores de ese significado. Aunque una autora, Ingen Ebbist, una autora noruega, decía que si queremos que nuestros niños sean constructivistas, tenías que darles las herramientas para que lo logren. Si quieres que ellos sean colaboradores, demuéstrales cómo se debe ser, trabajar de forma colaborativa y desarrollar habilidades sociales. ¿Sí? Aquí, en el aprendizaje basado en problemas, es importante tanto la situación que tú les expongas a los niños como el problema que ellos logren identificar, sea un problema que puede tener diversas soluciones. ¿Sí? Y maestros y maestras, cerrando nuestra sesión el día de hoy, el método de caso trabajado, después el aprendizaje basado en problemas, del aprendizaje basado en problemas puede nacer un proyecto.
en el que ellos dicen, sí, la solución, maestro, a este problema que estamos viviendo puede ser esta. Y con base en estos elementos, cuando te dan argumentos y sustento de lo que ofrecen, maestros, estamos del otro lado. Es lo que estamos buscando, que nuestros niños sean analíticos, críticos y reflexivos. Cuando ellos logran identificar un problema, lo resuelven y además te dicen qué acciones pueden tomar, ya estamos en ese campo del aprendizaje basado en proyectos. Como decía Kilpatrick, el autor de los proyectos escolares, ¿no? Un proyecto puede tener la posibilidad de adquirir un determinado grado de conocimiento, puede ser una forma de resolver una situación problemática, puede solamente ser para reafirmar una experiencia, ¿sí? Pero solamente recuerden que no es lo mismo trabajar un proyecto que un aprendizaje basado en proyectos. Un aprendizaje basado en proyectos depende de el análisis de una situación real, contextual, de identificar un problema, de resolverlo, sustentar esa solución a ese problema y si se puede de forma innovadora y creativa y que realmente sea impactante, que sea trascendente para nuestros estudiantes. Cierro con esto, maestros, maestras. Definitivamente, tu sesión, ya sea en línea, de forma virtual o a distancia, debe tener ese toque de interacción, de emoción, de mantener a nuestros niños siempre conectados contigo, siempre conectados con el aprendizaje, que al final digan, maestra, maestro, no se vaya. Queremos regresar a clases porque sus clases son fascinantes. Nos encantan sus clases, ¿no? Este mismo autor de El Principito, de La Ciudadela, en otra parte de su libro de La Ciudadela dice, un montón de piedras dejan de ser simplemente un montón de piedras en el momento en que un solo hombre las contempla dibujando dentro de sí la imagen de una catedral. Tú y yo nos hemos convertido en verdaderos profesionales de la educación. Hoy, como nunca en nuestras vidas, al menos yo no recuerdo, que una situación tan complicada, tan difícil, ha logrado transformar nuestra forma de enseñar. Hace escasos 2 años yo insistía en algún curso para catedráticos en que si no nos transformábamos, si no transformábamos nuestra forma de enseñar, tendíamos a desaparecer. Y hoy, más que nunca, maestros, maestras, debo pensar en esa transformación y atreverme a hacer, llevar a cabo una actividad, un ejercicio, una estrategia didáctica que a lo mejor nunca he trabajado, el método de caso, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, y que hoy parece que es muy complicado. No, maestros, me encantaría compartir con ustedes algunas prácticas, yo les llamo didácticas exitosas, en el estado de Veracruz, donde los maestros, a pesar de las circunstancias, a pesar de que me dicen, maestro, es que hay norte, maestro, es que no hay luz, maestro, no tenemos señal, han hecho un trabajo extraordinario, digno de reconocer. Y sobre todo es pensar en lo que nuestros niños realmente necesitan hoy, en lo que para nuestros niños es realmente interesante, para lo que nuestros niños es retador. Hay que pensar en eso. Yo insisto mucho en esta parte. Sí, aquí están las estrategias centradas en el cerebro, sí, pero también debo estar pensando en esas estrategias centradas en mi alumno, en sus necesidades e intereses. De esa manera, como dice César Cole, realmente personalizaremos el aprendizaje escolar. Maestros, de verdad, sé que tenemos poco tiempo. Yo sigo invitándolos a tomar este curso que seguramente va a fortalecer mucho nuestra práctica pedagógica. Siempre he dicho que el primer paso que debe dar un profesional de la educación, número 1, es
conocer a tus estudiantes. Número 2, hacer una reflexión de tu práctica pedagógica. ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Para qué lo haces? Y cierra con la aplicación de esas estrategias didácticas que impacten, que trasciendan en la vida de nuestros niños. Es la única forma de lograrlo. Y ahora sí, en serio, cierro con esta frase, maestros, que siempre tengo en mi mente, en mi práctica, en mi trabajo. Para ser maestro, para ser un profesional de la educación, se requieren 3 elementos. Sí conocimiento, sí experiencia, pero sobre todo, maestros, mucha pasión por lo que haces. Te agradezco mucho y muy buena tarde. Muchísimas gracias, Jorge. De verdad, un placer escucharte. Eh, Muchos buenos comentarios por parte de los maestros, muchos agradecimientos por lo que acabas de compartir, por la forma en que lo compartes, les gusta mucho y eso pues ya lo tenemos bien sabido. Y tenemos aquí algunas preguntas que nos hacen los maestros, algunos comentarios. Por ejemplo, Adriana Díaz dice, ¿cómo podría ser de manera asincrónica? Que no se convierta en un enviar actividades para contestar. Micrófono. Perdón, envía un ejercicio, una actividad en la que tú digas, con esa actividad mi niño me va a demostrar que realmente aprendió. Un ejercicio que realmente para él sea impactante y que te garantice, te reitero, esas 2 cosas, ¿no? Una, que aprenda y otra, que además eso lo aplique. Porque sí es cierto, le están dejando, y eso me consta, porque veo a mis sobrinas, a mis sobrinos que les dejan mucha tarea y me decía mi sobrinita de primer año de primaria, mira todo lo que he hecho, ¿no? Hay un cuaderno así como de medio kilo. Y le digo, ¿qué dice aquí? Dice, no sé, a mí me lo dejaron nada más y ya lo entregué, ¿no? Entonces, si ese ejercicio, si esa actividad que le estás dejando, solamente lo haces para que tenga que hacer en casa, estamos perdidos. Que pinte, que cree, que construya, que haga, pero que ese ejercicio te garantice eso, ¿no? Que realmente al niño le haya gustado, aprendido e impactado. Un sentido, como decimos en Logo Educando. Un sentido, que tenga significado, ¿no? Alex Hernández nos dice, sus aportaciones son buenas, pero ¿cómo ubicarlas en un contexto rural y multigrado? Dígame, maestro, es donde más material tenemos para trabajar, te lo juro. Sí, y te digo mucho más material porque te pongo un ejemplo. Hace poco una maestra estaba diseñando un árbol genealógico y le pidió a los niños que fueran con las familias de otras regiones cerca de su casa, con los familiares lejanos, para que conocieran a sus primos y a sus tíos, ¿no? La alimentación de varios niños hoy ha cambiado porque lo tienen cerca y no lo sabían, ¿no? Entendía muy poco de lo que sucedía a su alrededor. Para mí hay mucho más material en esas regiones, y te lo digo por experiencia, porque he estado ahí, que nosotros que estamos acá, que todo tenemos, abrimos una lata y tenemos ahí fruta y abrimos una bolsa de papas y ahí están listas. En esos lugares necesitamos ir a buscarlas y crear todo eso, maestro. De veras es algo increíble. Y la comunidad, la gente se conoce. Y eso también es muy importante. Aquí en la zona urbana, de pronto, pues yo no conozco ni siquiera al vecino. Ustedes tienen la gran oportunidad de conocer a la gente que está a su alrededor. A mí me costó muy poco trabajo que los niños, que los maestros trabajaran en equipo en zonas como Zongolica, en donde se conocen todos y saben realmente qué problemas hay en la comunidad. Y eso es para mí fascinante. Entonces, para mí, tienen ustedes mucho mejor material que el que tenemos nosotros acá de este lado, ¿no? Más oportunidades en muchos sentidos, ¿no? Totalmente. Y precisamente pues está fomentando el trabajo colaborativo y eso es lo que queremos. Entonces, en un grupo multigrado, pues los niños se convierten en maestros de los niños, ¿no? Así es. En guías, en mediadores, en muchas cosas, ¿no? Aquí lo importante es hacerlos partícipes, como Jorge Leal les dijo muchas veces, ¿no?
La maestra Cintia Fuentes, ¿y cómo romper paradigmas en los padres de familia? Como decía mi abuelita, esa es otra historia. Pero depende mucho de nosotros, maestros. Depende mucho del trabajo que tú realices. Me tocó de escasas 2 semanas ver cómo los niños involucraron a sus padres para llevar a cabo una dramatización y entregarle a la maestra un cuentacuentos. Los papás medio disfrazados, los niños ahí como a regañadientes, impulsando a papá, mamá para que trabajaran con ellos. Es cambiar paradigmas, maestros. Yo creo que muchos de los padres hoy, muchas madres de familia hoy, ya les cambió totalmente la idea que tenían sobre el aprendizaje de sus niños. No es tan fácil. Pero tú, maestro, gracias a lo que tú haces y al tipo de actividades que tú les has dejado, ellos han aprendido. Yo, de veras, me canso de escuchar a mamás o papás que dicen, es que mira, todo lo que les dejan, tienen que llenar esas 4 o 5 páginas. Y otros papás han dicho, oye, la maestra me pidió que plantáramos un arbolito, me pidió que observáramos todo lo que hay alrededor y que tomáramos fotos, ¿no? Y que habláramos con nuestros hijos acerca de la historia de este personaje. Eso les cambia la mentalidad a los papás. Pero reitero, depende de lo que tú le estés dejando a los niños, porque los niños se quejan, los papás se quejan. Me decía un maestro chileno, ya los maestros no quieren regresar a la escuela. O sea, ya les da temor regresar a la escuela. Y los papás dicen, no, que regresen. Pero gato, que regresen los papás, a los maestros a la escuela, ¿no? Porque ya mis hijos ya... Pero a veces, maestros, perdón que lo diga, es mucho el tipo de actividades que le estamos dejando, ¿no? O sea, no se dejen llevar por el estrés, maestros. Hoy nuestros niños tienen que aprender, como dice la maestra Gina, contenidos con sentido, ¿no? Contenidos que realmente en ellos impacten, hoy sobre todo, ¿eh? Yo no sé de qué sirve ahorita, perdón, que lo diga, pero de qué sirve ahorita la biografía de un personaje ilustre si no estás aplicando en tu vida. ¿De qué sirve aprenderse la raíz cuadrada si hoy no sabes dónde la puedes aplicar, ¿no? Cuando hay otras necesidades. Hoy, como decía una amiga maestra Patty Ganem, esta situación nos agarró descuidados. Entonces, ahora tenemos que compartir a los niños contenidos que realmente sean de interés y de ayuda para ellos en este momento, ¿no? Estamos hablando de una gran necesidad emocional. Entonces, yo creo que también las tareas deben tener sentido para los papás. Por Sí, ejemplo, a mí se me ocurre leer en familia. sí. Estamos ayudando a que los niños lean, que mejoren en sus procesos de lectura, de comprensión, pero además estamos uniendo a la familia. Entonces nos vamos a sentar a la mesa, nos vamos a ir a la sala y vamos a leer en familia. Y cada quien va a leer un fragmento, 5, 10, 15 minutos, no sé. Eso va a ayudar mucho también esa parte emocional, ¿no? O siéntate a tu hijo en las piernas y lee un cuento para él. ¿Y Tan para fácil, qué? Pues precisamente para que te acerques a tu hijo, porque tu vean hijo una está película juntos, necesitando apoyo, ¿no? vean una Ver película una película juntos, juntos, disfrútenla, ¿no? ¿Qué es lo que ven? platicar, de ver los conflictos que hubo, no sé, y ahí viene la argumentación, ¿no? Hoy no hay de otra, maestros, maestras, ¿eh? Hoy no hay de otra. O sea, ese niño que está a tu lado, tienes que platicar. Y hoy te das cuenta de sus necesidades, porque habíamos padres de familia que no sabíamos cuáles eran las necesidades de nuestros niños, sus necesidades de aprendizaje inclusive. Y hoy me doy cuenta, caray, pues este niño no sabe leer, este niño no sabe multiplicar, o sí sabe leer, pero tal vez las letras no las entiende como yo las entiendo, entonces a lo mejor hay un problema ahí. Entonces, esto de veras que ha enriquecido mucho esa parte, ¿no? Pero sí se requiere, maestro, maestra, que tus actividades, tus ejercicios, tus prácticas involucren a los padres de familia, ¿no? Contagia. Exacto. En lugar de contagiarnos COVID, ahora nos vamos a contagiar el deseo de aprender. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, así es. A ver, nos quedan 2 preguntitas ya Vale, nada más y dice que sean Claudia factibles. Armendáriz, ¿en qué grado es bueno empezar el método de caso? Maestros, cuando en este curso que les comento, que está precisamente en la plataforma de Club de EP, hablo de conocer a tus estudiantes. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus habilidades? Yo te puedo decir ahorita que si esto lo aplicas en preescolar, te vas a ir de espaldas.
Plantéales a los niños una situación. No, de veras, hoy esos niños tienen una apertura extraordinaria y te hablan abiertamente, de verdad. Pero depende cómo lo trabajes. O sea, yo no le voy a decir, a ver, niños, ahí van 5 preguntas para que organicen su discusión. No, no, no. Tú acércate a ellos, que vean una imagen, que vean un fragmento de alguna película, cuéntales un cuento y hazles 1 o 2 preguntas. ¿Qué harías? ¿Por qué crees que este personaje se volvió diferente después? Ellos empiezan a analizar. Oye, ¿ves algún problema? ¿Ustedes creen que haya algún problema entre este personaje y este otro personaje? ¿Por qué este personaje se volvió un ogro? ¿Sí? Despiertas esa capacidad de análisis, ¿sí? Y también puedes trabajar. No le vas a decir, hijo, vamos a trabajar método de caso en aprendizaje basado en problemas. No, o sea, ellos no. Maestro, ¿de qué está hablando? ¿Cuál fumó, maestro? Si no la controla, no la fume, maestro. No, o sea, plantear eso de tal manera que ellos puedan desarrollar esas capacidades, ¿no? Y que puedan compartir con otro y que respetar la opinión del otro. Sí, maestro. Yo tengo por ahí, precisamente en este curso, que estoy presumiendo mucho, una técnica se llama técnica heurística o diagrama de V, en donde tú puedes hacer que el niño, desde preescolar, vaya desarrollando ese pensamiento crítico, vaya resolviendo problemas de forma innovadora y creativa. Entonces, conoce bien a tus niños, y a partir de eso, tú puedes aplicar cualquier estrategia didáctica adecuada a sus necesidades de aprendizaje. Recordemos también que los casos pueden ser situaciones cotidianas, ¿no? Totalmente. Contar una historia de una niña que llevó a su gatito al campo y en el campo se le pierde y entonces la niña está sufriendo mucho por su gatito. ¿Y cómo podríamos ayudarla? ¿Qué debería de hacer? Y son cosas muy simples, muy sencillitas. Y por supuesto, conforme vayamos avanzando, pues ya las situaciones serán muchísimo más complejas, ¿no? Y Lo que la están viviendo última ahorita, ¿no? pregunta, Lo que están viviendo ¿verdad? ahorita, lo que está viviendo ahorita, esa situación de confinamiento, lo que sucede dentro de la familia, con el hermano, porque pues maestros, maestras, no todas las familias tienen una lap o una computadora en casa, o hay una y todos se están peleando, ¿no? Oye, ¿qué sucede? ¿Cómo lo han resuelto? O sea, es la gran oportunidad, dice la maestra Gina, esas situaciones contextuales, esas situaciones reales, ¿no? Y con eso puedes trabajar sin problema alguno. Y bueno, yo creo que también esta pregunta que nos hace la maestra Dulce Maguire, ¿qué método de aprendizaje recomiendan para trabajar la asignatura de matemáticas con alumnos de primaria baja? Ay, Dios, situaciones reales, maestra, que existen realmente. O sea, yo recuerdo un viejo chiste, perdón que lo comparta con ustedes, pero le decía a la maestra, a ver, mis hijos, ustedes van a la tortillería y piden 64 128 avos de tortillas, ¿cuánto les dan? Y los niños con unas caras así, hasta que la niña más abusada les dice, maestra, medio kilo, perfecto, mi amor. Pero maestra, ¿dónde usted pide 64 128 avos de tortillas? A veces, de veras, descontextualizamos a los niños, no saben ni qué está pasando. Por eso las matemáticas las han convertido en temas difíciles y complicados. Hay que hacerlo con situaciones. Instrumentos de tortura. De veras. Digo, yo soy una víctima de la raíz cuadrada, debo confesarlo, nunca supe ni para qué servía, pero era muy bueno. Sí, pero cuando yo pedí trabajo, jamás me dijeron, oiga, ¿sabe raíz cuadrada? Le damos el trabajo. No, eso no. Son, de veras, a veces son intrascendentes, ¿no? Entonces, contextualizamos todo esto. Entonces, maestra, aplica situaciones reales, que ellos lo vean, ¿no? Un porcentaje, un cambio, el precio de las cosas, de veras, proporciones. Bueno, Vayan a la tiendita, es lo pongan que su más... tienda en la escuela o en la misma, en línea también se puede. A ver, voy a No, poner en venta unas maravilloso. cosas. ¿Y cómo me pueden pagar de diferente manera? No, esto cuesta 25 pesos. Ah, pues te puedo pagar con un billete de A20 y uno de A5. Ah, no, pero yo te pagaría con 2 monedas de A10 y una de A5. Y así, ¿no? Y entonces están componiendo los números, Agarra la volviéndolos a cinta y componer. mírete cuánto ha crecido tu pancita en esos días de confinamiento. Así de fácil, a ver, proporciones. De veras, maestra, están a la mano, de verdad. Pero hay que llevarlos por ese camino porque, les digo, a veces los niños no entienden qué es un medio, un cuarto, un octavo, una multiplicación de fracción. No lo entienden porque no lo ven. Tienen que verlo para decir, ah, mira, aquí está. No lo había entendido.
Y ahí, Como tú maestro, dices, y que sea real, ¿no? sí, Porque no maestro. pedimos esas cantidades, pedimos el litro, el medio litro, el cuarto. O sea, eso Sí, es lo que hay. Y ven, pueden ver las latas y las etiquetas, los sobres de los alimentos y un kilo de las arroz y proporciones, ¿no? jugar con un kilo de arroz y a ver dónde pesa más y pesa menos y pasar de un recipiente al otro, dónde cabe más, dónde cabe menos. Todo ese tipo de situaciones que a los niños los ponen a pensar, ¿no? A pensar cosas y van construyendo esas nociones matemáticas, ¿no? Porque parece así como muy subjetivo, no entienden qué es eso, o sea, ¿por qué tiene que partirse algo a la mitad? O sea, ¿en qué momento se hace? Pero cuando lo ven, en la realidad dicen, ay, sí es cierto. Hasta dicen, mi maestra me lo enseñó, ¿no? Entonces es maravilloso. Hasta que lo ven, lo creen. Así, sobre todo hoy los niños, ¿eh? Si lo que tú les estás enseñando no tiene aplicabilidad, eso no existe. Eso no existe. Recordemos que también los niños tienen pensamiento abstracto, pero también más pensamiento concreto. Entonces, eso de sin dedos, si tienen que sumar y sin dedos, no, hombre. Entonces, con piedritas, por favor, o con botones o con frijolitos, pero no les quites la parte concreta de momento. Eso ya cuando lleguen a las operaciones más avanzadas de las que hablaba Piaget, entonces, pero estamos hablando de primaria baja. Les Entonces recomiendo una necesitamos película, que los niños hagan abstracciones. Sí, les Jorge. recomiendo una película que se llama Con ganas de triunfar. Vean, no se la pierdan. Yo hasta que vi esa película entendí un poco del álgebra, pero es maravilloso. No, de veras, qué maravilla, ¿no? Pero con cuestiones reales, si no, va a ser complicado. Cuando les parte la manzana, llega con su cuchillo. Véanla, no se la pierdan. Está muy bien. Jorge, qué gusto. Un abrazo, de verdad. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Maestros, mil gracias por acompañarnos. Nos queda un webinar de esta segunda temporada de Club EP. Y pues bueno, ya nos están dando ideas para una tercera temporada. Ojalá la SEP nos acepte, nos invite nuevamente. Estamos en eso, queriendo ver qué más quieren ustedes, maestros, porque esto está diseñado especialmente para ustedes. Los invitamos a visitar clubep.com. Jorge, un placer y Gracias, Gina. pues adelante todos. Mil gracias y Un buena abrazo tarde. de distancia, maestros, maestras. Buena tarde. Ahí tienen ustedes el cupón que pueden usar para suscribirse a clubep.com SR J de Jorge B de Barrón 2021.